Comenzamos la pequeña introducción sobre el cálculo de desplazamiento con efectos impuestos en nuestras estructuras isostáticas. Primeramente tenemos nuestra fórmula aquí para el cálculo del desplazamiento, en la cual tenemos el desplazamiento total, lo que vendría dado por los asentamientos, variación de temperatura, cargas externas y apoyos elásticos. La clase pasada estuvimos viendo la influencia de las cargas externas, por lo que ahora nos estaremos enfocando en los otros tópicos. Sabemos que en Scilab podemos escribir esta fórmula de una manera un poco más resumida y que estamos trabajando con nuestras matrices, nuestros vectores. Primeramente, veamos cómo hallamos o qué metemos en nuestra matriz Q sub 0 minúscula, ¿verdad? Para diferenciar un poco de lo que sería la otra Q sub 0 que viene dada por las cargas externas del estado real. Bueno, Q sub 0 en minúscula se carga de la misma manera que veníamos cargando la Q sub 0 mayúscula. También es una lista, también depende del número de barras, también depende del número de hipótesis, pero lo que cargamos acá son los efectos impuestos como la temperatura, los acortamientos, que vamos a ver un poco más en profundidad en un momento. Esto es una simple demostración de lo que vemos en la consola cuando cargamos Q sub 0 como nuestra lista llenita de ceros, ¿verdad? Y vemos que responde de la misma manera de Q sub 0 mayúscula. Tenemos las barras, tenemos nuestras hipótesis, tenemos nuestras dos filas correspondiente una al esfuerzo axial y otra al esfuerzo del momento flector. Si vemos primeramente por variación de temperatura, tenemos por una parte lo que corresponde a nuestro esfuerzo axial, por otra parte lo que corresponde a nuestro esfuerzo flector. ¿Okay? Algo muy importante que no deben olvidar es que tenemos que tener siempre presente cargar nuestros datos de entrada, porque Scilab va a responder y va a calcular todo lo que le pidamos, pero necesita todos los datos. Por ejemplo, el coeficiente de dilatación lineal, las diferentes temperaturas de nuestras fibras, la temperatura media, podemos realizar ya el cálculo, y la separación entre fibras, que no es más que nuestra altura de nuestras barras, que se ven afectadas por las temperaturas o las variaciones de temperatura. Bueno, vemos aquí abajo un pequeño ejemplo de lo que sería, por ejemplo, en la barra 6, una variación de temperatura. Tenemos primeramente que cargamos Q sub 0, la barra, la hipótesis. En la primera fila, en todas las columnas, cargamos lo que sería lo correspondiente al esfuerzo axial, que es el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura media. Y la barra 6 también, pero en lo que sería la fila 2, tenemos el coeficiente de dilatación lineal por la diferencia de nuestras temperaturas en las fibras dividido la altura. Es sumamente importante aclarar que en el caso de que tuviésemos una temperatura inicial, aquí debería haber una Tm menos T sub 0, ¿sí? Bueno, esto cargamos solamente este pedacito de lo que sería nuestra fórmula, digamos, porque luego se multiplica por nuestra matriz de mayúsculas, ¿sí? Entonces acá necesitamos cargar solamente lo que va en la parte de datos de entrada de temperatura para poder realizar el cálculo del desplazamiento correspondiente a esto. Para el caso de acortamientos o alargamientos vamos a usar lo mismo que para temperatura en la parte axial, valiéndonos de lo siguiente. Si miramos aquí abajo, la fórmula de delta L es igual a alfa por temperatura media menos temperatura sub 0 por L, ¿sí? Una fórmula que conocemos desde física 1 aproximadamente. Si esta L pasamos dividiendo aquí, es esto lo que tenemos. Y sabemos que el delta L es la variación de longitud, ya sea acortar o alargar, ¿verdad? De acuerdo a la temperatura o la variación de temperatura que se tenga. Entonces con eso podemos valernos para utilizar eso para acortamientos o alargamientos dados, ¿sí? Ya sea por temperatura o por algún otro efecto, pero que sea un dato de nuestro ejercicio. Por ejemplo, suponiendo que tenemos 2 centímetros de acortamiento, como vemos ahí, luego, cuando quisiéramos cargar esto en Q sub 0, si tenemos el acortamiento en la barra 7, cargamos eso como la barra 7. Esto supone que está en la hipótesis 3, ¿sí? Muy importante no olvidar que pueden haber ejercicios en donde haya más de una hipótesis, y cargamos todo en la fila 1 debido a que es un esfuerzo axial, ¿sí?
Como se trata en este caso de un acortamiento, vamos a escribir menos el acortamiento sobre la longitud de nuestra barra 7. Para el tema del trabajo de los apoyos elásticos, vamos a ver lo siguiente. Podemos tener una diversidad grande de apoyos elásticos, desde los más simples hasta los más complejos o que son una suma de un apoyo elástico, por ejemplo, que brinda rigidez al giro, que nos brinda una rigidez lineal. De acuerdo a eso vamos a ir trabajando. Pero vemos que esta es nuestro pedacito de la fórmula que responde a lo que sería por apoyos elásticos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en donde tenemos dos apoyos elásticos, ¿sí? Tanto en X como en Y. Esto corresponde a dos reacciones, porque este apoyo está trabajando como un apoyo de segundo género. Tenemos una reacción X1 y una reacción X2. Recordando esta fórmula, lo que hacemos para cargar el trabajo del resorte es, a lo que ya teníamos calculado en R0, le vamos a agregar este trabajo. De la siguiente manera, tenemos que usar dos ciclos for, debido a que tenemos que recorrer todas las hipótesis virtuales y todas las hipótesis reales. Fila siempre llamamos a lo que recorremos en las hipótesis virtuales y columna o col a las hipótesis reales. Entonces, a lo que ya teníamos en R0 le vamos a sumar X1, en este caso, porque esta es la reacción que responde, X1 col, sí, porque es la parte de la reacción real, por X0, 1 fila, la parte virtual, dividido nuestra rigidez del resorte, más X2 col, que es la parte real de nuestra reacción X2, por X0, 2 fila, que es la parte virtual de nuestra reacción X2, dividido la rigidez del resorte, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es, a lo que ya hallamos en nuestro desplazamiento, ir sumándole los diferentes trabajos que van realizando, los resortes que vamos teniendo, sin olvidar tener en cuenta todas las hipótesis. Por eso es que utilizamos este ciclo for. Entonces eso ya nos soluciona ese pequeño detalle. Y por último, lo que corresponde a asentamientos o movimientos de apoyo, tenemos que está escrito del lado izquierdo de la ecuación, entonces vamos a pasar restándole para hallar el desplazamiento total. Los movimientos de apoyo pueden venir dados por asentamientos verticales, horizontales o también giros iniciales impuestos, ¿sí? Una amplia gama. Y tenemos aquí un pequeño ejemplo de lo que sería movimiento de apoyo horizontal, ¿sí? Un delta H, cualquiera. Tenemos que saber a cuál reacción corresponde ese delta H, que en este caso es X6, ¿sí? Siempre escribir el dato en nuestro Scilab, por ejemplo, 3 centímetros, en este caso asentamiento horizontal, y tenemos el asentamiento del apoyo en 3, ¿sí? En donde lo que tenemos que traer son las reacciones virtuales correspondientes a esa ubicación de asentamiento, que en este caso es X6, X sub 0, 6, ¿sí? Todas las columnas, porque en cada hipótesis debe tenerse en cuenta este asentamiento. Y algo que también hay que tener sumamente en cuenta es el signo que vamos a usar, que es, si nuestra reacción está en el mismo sentido que nuestro asentamiento, vamos a usar el signo positivo, de lo contrario el signo negativo. Y luego esto pasamos restando y trabajamos obteniendo de esa manera lo que sería nuestro desplazamiento final. Perfecto, todos estos conceptos que vimos introducidos ahora vamos a fortalecerlos más con los ejercicios que vamos a ir desarrollando, pero espero que esta haya sido una introducción que les abra un poquitito más la mente a los efectos impuestos que pueden tener nuestras estructuras isostáticas. Muchas gracias por su atención.